vamos a seguir con la primera carta de Pedro y ponía el título, mira, ya está. Afirmad vuestro corazón. Cuando leemos una carta como esta, como la primera carta de Pedro, creo que no hace falta profundizar mucho para entender algo, ¿no? De ver que a las personas a quien está escribiendo Pedro hay dos cosas que están claras. Una, que son salvos, ¿verdad? Y esto es lo que Alfredo nos estuvo hablando en el primer capítulo, ¿no? Recordándonos acerca de nuestra salvación y que ellos habían recibido esta salvación, esta esperanza viva, ¿no? Y cómo esto de alguna manera era algo que les recordaba que lo tuvieran presente. O sea, sois salvos, sois personas que sois salvos, ¿no? Y que eso tendría que producir en ellos algo también, ¿no? Nos recordaba que esta salvación tan grande, si nosotros la pusiéramos en una balanza, los sufrimientos, las cosas que vivimos, pues ocuparían no tanto nuestras vidas, o quizás serían un poco más o bastante más pequeñas de lo que realmente son, ¿no? Porque esta salvación que tenemos tan grande tendría que llenar nuestras vidas, nuestros corazones de gozo, de esperanza, y a la vez también pues nos decía también que hay una responsabilidad, que esta salvación lo que debe producir también es una vida de santidad y una vida de amor, ¿no? Y de amor a Dios y de amor al prójimo. Que esa es la evidencia de las personas que han nacido de nuevo. En nuestras luchas, en nuestras cosas que podamos vivir, hay un deseo constante y hay una inclinación a amar a Dios, ¿no? Yo quiero amar a Dios y busco amar a Dios, y para hacerlo lo hago pues mostrando mi amor hacia mis hermanos, ¿no? Y yo estoy viendo como Pedro no dice nada nuevo, nada que nosotros, como empezaba la otra vez Alfredo también, decía que no va a decir nada nuevo, y yo tampoco voy a hacerlo. Seguramente mucho de lo que vamos a escuchar ya se sabe, ¿no? Pero Pedro, en su segunda carta, hace algo. Dice: yo no dejaré de recordaros las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ya lo sabéis, pero qué bueno recordar estas cosas, porque las necesitamos recordar, ¿no? Y en este capítulo 2 yo he visto cómo Pedro quiere afirmar sus corazones. ¿Por qué? Porque lo que decía antes, hay dos cosas que están claras. Una, que son salvos, y otra, que están sufriendo. Y si dijera yo o pidiera que levantáramos la mano, los que no sufren, quizá no se levantaría la mano, ¿no? Los que no sufren, si levantan la mano, pues bueno, bien por ellos, pero creo que todos sufrimos, todos a la mayor, menor medida, vivimos cosas y estamos sufriendo, sufrimos. Hay muchas cosas que nos hacen sufrir, pero el propósito de Pedro es no solamente que sobrevivan a este sufrimiento, que tengan, bueno, unas pautas para que puedan pues ir pasando, sino que a través de ese sufrimiento que ellos están teniendo, glorifiquen a Dios, puedan glorificar a Dios, puedan aprovechar estas circunstancias que viven para dar gloria a Dios, ¿no? Entonces yo lo he dividido en 5 puntos, 5 cosas que creo que va bien de recordar y de reflexionar en ello. Y el primero lo tenemos a partir en el capítulo 2, del versículo 1 al 3, que es algo que Óscar ha compartido. Y él les dice algo.
¿no? Les dice que, por un lado, tienen que desechar cosas que tienen que ver con la malicia, con la hipocresía, con las envidias, cosas que puedan, de alguna manera, desviar del propósito por el que han nacido de nuevo, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que desechar en nuestras vidas, que son dignas de desechar. Actitudes, maneras de pensar, maneras de vivir que son dignas de ser desechadas, ¿no? Pero por otro lado, de la misma manera dice, pero desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Cuando habla de la leche espiritual está hablando de la palabra que vive y permanece para siempre. Y eso es lo que tenemos, hermanos. Tenemos la palabra de Dios. Eso es algo que nosotros deberíamos desear como un niño recién nacido. Tú te pones a pensar, ¿no? Como en este ejemplo, y yo meditaba en ello, y la leche materna, ¿no? La leche de la madre es insustituible. No se puede sustituir por nada, ¿no? No hay nada que pueda traer más nutrientes al niño en su crecimiento, en su desarrollo, que la leche. Y así es la palabra de Dios. No hay nada que la pueda sustituir, la palabra, ¿no? Pero es que además la leche materna contiene unos anticuerpos que no contienen otras leches, que sirven para proteger al niño de enfermedades y de infecciones y de otras cosas, ¿no? Y es algo que otra leche no contiene. Entonces te miras, vas a la palabra y dice, la palabra de Dios contiene todo lo que necesito para protegerme de enfermedades, de infecciones espirituales, ¿no? Podríamos decir, cosas que podrían dañar mi alma, dañar mi caminar, mi relación con Dios. Entonces yo voy a la palabra como un niño que tiene un deseo dominante, un deseo que le domina. El otro día hablaba con mi hermana y tenía que venir aquí al dentista que va aquí a Castellar, y mientras, pues claro, ella tiene a su hijo recién nacido y lo dejó con mi madre, ¿no? Pero a mi madre le dijo, mira, te dejo al niño, yo voy al dentista, pero si el niño llora, tráemelo porque el niño tiene hambre. O sea, no va a poder consolarlo, no va a poder calmarlo, porque el niño tiene hambre y desea la leche, desea el alimento, ¿no? Y esto a mí me hace pensar y digo, ¿y yo? ¿Y nosotros? ¿No? ¿Cuándo fue? Quizá podríamos hacer la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que yo deseé la palabra de Dios, escucharla, leerla, meditarla en esa manera, en este deseo que nos está diciendo Pedro aquí? Desearla, ¿no? Porque es algo vital, lo vais a necesitar este alimento, ¿no? Pero Pedro le sigue recordando algo más acerca de Jesús, ¿no? Y en el los versículos del 4 al 8 está hablando de algo que ellos tienen que también reflexionar. Les está apuntando a Jesús diciendo, la piedra que desecharon los edificadores, creo que ha sido Mónica quien la ha leído, ¿no? Lo dice en el versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, es la piedra que los edificadores desecharon. El otro día me hizo reflexionar algo también. Había un hombre que le gustaba buscar oro, metales, cosas que de valor. Y él iba buscando y encontró una piedra que le llamó la atención. Y la cogió, y esa piedra pues pesaba más por el tamaño que tenía, y pensó que quizá contenía oro dentro de la piedra. Entonces él se la llevó a su casa
y bueno, intentó abrir la piedra, intentó ver qué era lo que había dentro, ¿no? Y si había aquello que esperaba, pero intentó con todos los materiales, martillo, taladro, sierra, o sea, lo intentó todo, pero él no pudo abrir la piedra. Entonces él la guardó, la dejó allí y durante mucho tiempo pues estuvo ahí la piedra. Hasta que un día, bueno, pues se le ocurrió llevar la piedra a un lugar, a alguien, personas que pudieran ayudarle pues a ver qué es esta piedra. Y entonces eran, bueno, unas personas científicos, abrieron la piedra con una sierra de diamante y se dieron cuenta que esa piedra no era normal, ¿no? Era una piedra que contenía o estaba hecho de un material que no era de esta tierra, ¿no? Era un meteorito. Y entonces resulta que esta piedra era algo que tenía un valor incalculable. O sea, todo este tiempo él había tenido ahí una piedra que pensaba que tenía valor, pero es que resulta que la piedra tenía un valor incalculable. Y en este pensamiento me vino, y yo miraba esto también, y Pedro les dice en el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y cómo nosotros podemos saber, y por medio de las Escrituras, por medio de nuestras vidas, lo que hemos visto, que Cristo está en nuestras vidas. Tienes a Cristo. El que tiene a Cristo, al que tiene al Hijo, tiene la vida, ¿no? Pero además, Él es el fundamento. Él es, también lo pone como el ejemplo, es la piedra angular, ¿no? Nosotros estamos aquí y hay un fundamento. Tú estás en esta estructura y hay una base. No se ve, pero es lo que sostiene todo. Tú no la ves, pero está ahí, ¿no? Y en nuestras vidas esto es algo que tenemos que considerar, que Cristo es el fundamento de nuestra fe, de nuestra confianza. Y Él es digno, como decía Dani, que en este versículo, en el 5, habla de los sacrificios espirituales, que Él es digno, que ahí nosotros edifiquemos nuestras vidas, ¿no? Es ahí, ¿no? Hay una parte, ¿no? que cuando había una mujer que derramó su perfume de alabastro, y había personas que dicen, ¿para qué este desperdicio? Estaba depositando todo lo que tenía a los pies de Jesús, ¿no? Y algunos decían eso. Y el mundo, de alguna manera también, ¿no? Qué desperdicio ser cristiano. Pero para nosotros, Él es escogido y es precioso, ¿no? Y nosotros podemos poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe, toda nuestra esperanza en Él, ¿no? Quizá una de las preguntas que muchas veces tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Quién es Jesús para mí? Hubo un momento también, si recordáis la confesión de Pedro, que Jesús le preguntó, dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿No? Y algunos dicen Elías, otros Jeremías, otros Juan el Bautista. Dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y esto es algo que creo que cada uno, ¿no? Hoy nos daban testimonio también, ¿no? Nos decían que había conocido a Jesús durante años de una manera. Dice, pero ahora sé quién es. Ahora sé quién es Jesús para mí, ¿no? Pero es más, les recuerda algo más. En Primera de Pedro, capítulo 2, continúan los versículos 9 y 10. Les recuerda que tienen una identidad y un propósito. Cuando José nos hablaba de las bendiciones, a mí no sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando leo la Biblia, hay versículos que a veces me vienen imágenes, ¿no?
Y precisamente con estos dos versículos siempre me vienen estas dos imágenes, porque me puedo identificar muy bien. Me puedo identificar porque Pedro les está diciendo lo que eran antes y lo que sois ahora, ¿no? Y si podemos mirar esta imagen, podemos ver algo que no tiene, ya no tiene uso. No tiene, está roto, quebrado, está troceado. Y no sé, pero yo antes de venir a Cristo me puedo reflejar que mi vida estaba así, golpeada por muchas cosas, empezando por mi pecado, empezando también por pues mi situación familiar, muchas cosas que golpearon, ¿no? Y de alguna manera también nacemos así. Nacemos que la imagen de Dios en nuestras vidas ha sido rota por el pecado. Esta es nuestra condición. Esa es nuestra realidad antes de venir a Cristo. Y Pedro le está diciendo, vosotros no erais pueblo, no habíais alcanzado misericordia, estabais perdidos, pero ahora, tú fíjate esta imagen, ¿no? De lejos, da gusto verla, ¿no? Porque colores, todo, pero si tú te acercas a esa imagen, lo que vas a ver que está hecha toda de trozos de estos, trocitos de estos, ¿no? Nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Y el Señor nos ha puesto en un lugar, que es la iglesia. Desde aquí yo veo personas, ¿no? Pero también hay algo más. Hay quizá trozos que en su día, ¿no? Pues vivían sus vidas, pero ahora estamos aquí. Y el Señor lo hace con un propósito, ¿no? ¿Para qué? El propósito que dice la palabra, que José decía, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿no? Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Nosotros, una pieza sola no puede hacer nada, pero aquí está hablando del pueblo, ¿no? Les está recordando, sois un pueblo y juntos, ¿no? Cuando José María decía también, dice, ¿qué pasaría si nosotros llegáramos a amarnos así como el Señor nos enseña en su palabra? ¿Qué pasaría? El amor, lo que haría sería exponer o mostrarlas, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿no? Creo que pensaba en esto, ¿no? Es una carta que seguramente cuando la recibieron no la leyeron y la guardarían por ahí. Seguro que una y otra vez la leerían, la guardarían con cariño, ¿no? Y acudirían a ella. ¿Por qué? Porque en nuestro caminar nuestro corazón desfallece, las pruebas, las situaciones, ¿no? Pero ellos seguramente irían aquí a esa carta que Pedro les escribió, ¿no? Y pienso esto, ¿no? Me gusta pensar con qué cariño. Ahora tenemos muchas cosas, ¿no? Pero seguramente ellos estaban, ahora lo veremos más adelante, extranjeros, peregrinos. Llegaría una carta seguramente, a lo mejor con dificultad, sería un tesoro, ¿no? Que nosotros también podamos tenerlo así, como un tesoro. Pero además les recuerda otra cosa. Les recuerda cómo es la vida cristiana. Hay algo que aquí les dice en el versículo 11. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma, ¿no? Y él le recuerda esto. Dice, al final somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso, ¿no? Un extranjero, cuando va a un lugar que no es su país, muchas veces lo que tiene que hacer es sobrevivir, ¿no? Tiene que buscar la manera para vivir el día a día, ¿no? Esa es la supervivencia, e intentar entender, pues bueno, un poco pues lo que tiene que mover o buscar trabajo, tiene que sobrevivir, ¿no? Y un peregrino pues también está de paso y no echa muchas raíces, ¿no? En el lugar donde está, porque sabe que está de paso. Y así Pedro les dice, pues la vida cristiana es esto. Tenéis que entender que sois extranjeros aquí, ¿no? Y sois peregrinos. Pero no les está diciendo esto como para, bueno, intentar pasarlo de la mejor manera, ¿no? Como de paso, y no os involucréis en muchas cosas, ¿no? Sobrevivir. No está tanto diciendo esto. Claro que él está diciendo aquí, habla de una lucha, ¿no? De los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Tiene que ver con lo que nos han estado predicando este enero. No pongas tu corazón, los tesoros, no hagas tesoros en la tierra, hazlos en el cielo, ¿no? De eso está hablando, y nuestra lucha muchas veces constantemente es, ¿por qué? Porque nuestro corazón se apega a las cosas de la tierra y tenemos que estar, no, Señor, ayúdame, quita estas cosas la vanidad que me aplasta, o sea, quita la losa esta ayúdame, Señor, no, porque mi esperanza no tiene que estar en esto, ¿no? Pero Pedro les está diciendo, no se trata de sobrevivir, se trata de hacer un impacto, ya que es temporal, ya que es poco tiempo lo que vais a estar aquí, que vuestras vidas impacten. ¿Impacten dónde? Bueno, hay una lista desde el versículo 11 al 20 y puedes ver varias cosas, ¿no? Una lo ves en el versículo 13 y está hablando ¿a qué? ¿De qué? O sea, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Pero cómo? Por causa del Señor. O sea, no te sometes porque, por ejemplo, vas por la carretera y cumples las señales de tráfico, ¿no? Y lo haces, claro, evidentemente para que no te multen, ¿no? Y otras tantas cosas. Pero realmente aquí dice que tu norma, que lo que rige, sea por causa del Señor. Ahora esto también implica algo más. Es que si las leyes o las normas que estén en las instituciones van en contra de lo que Dios dice, por causa del Señor, obedecemos a Dios, ¿no? Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso, una vida, el otro día miraba, bueno, tengo algunos libros y veía el título de que ponía una vida cristiana normal, ¿no? Y digo, si yo viviera una vida cristiana normal, seguramente no pasaría desapercibido, pero para nada, ¿no? Pero a veces mi vida cristiana no es tan normal como debería, ¿no? Y después dice también en el versículo 17, algo que también nos ha leído Esther, de una manera muy resumida, les está hablando de cómo tienen que ser sus relaciones con todas las personas. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey, ¿no? Como hay una responsabilidad como cristiano que yo tengo que honrar
a todos. ¿Qué quiere decir? Pues que yo le tengo que dar a cada uno el valor que tiene, ¿no? Hay algo que se escucha muchas veces: el mundo te valora, ¿por qué? Por lo que haces, ¿no? Pero el cristiano valora a la persona por quién es delante de Dios, ¿no? Cada persona tiene la imagen de Dios en su vida. Hay algo que nosotros tenemos que respetar. Dice, honrar a todos, amar a los hermanos, darle el lugar que le corresponde, temer a Dios, dar el lugar que le corresponde a Dios, ¿no? Honrar al rey, la autoridad. O sea, ahí, de una manera breve, dice, ahí donde miras, ahí donde miras, tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad, ¿no? Y cuando uno vive así, no pasa desapercibido. No pasas desapercibido. Marcas la diferencia. Marcas la diferencia, ¿no? Y en el versículo 18 también está hablando de los criados. Y a mí me hace entender como en cualquier posición social, ya sea que estás ocupando un cargo muy alto, ya sea que estás en un cargo muy bajo, donde estés, tú tienes la oportunidad de, por conciencia delante de Dios, que en el momento que tú sufras cosas injustas, tú puedes glorificar a Dios. Estés donde estés. Por eso habla de tu vida cristiana. El cristiano tiene, o sea, tiene la oportunidad, como decía Pablo, de llenarlo todo con el olor del conocimiento de Dios. Se puede llenar todo, ¿no? Tu vida cristiana tiene que ser de tal manera, y les recuerda esto, que vuestra vida sea así, ¿no? Y por último, el último punto, vemos el motivo, el porqué de todo. Dice en el versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si alguien te pregunta ahora, ¿qué significa ser cristiano? Y uno puede, pues no sé, ¿no?, pensar en muchas respuestas, ¿no? Si dice, bueno, dime brevemente, alguien que te pregunte, ¿qué significa para ti ser cristiano? Seguir a Cristo, ¿no? Pueden haber muchas, ¿no? Muchas respuestas claras y ciertas, ¿no? Yo cogía una que me gustaba mucho, ¿no? ¿Qué significa ser cristiano? Es alguien en el que la vida de Cristo está en él. La vida de Cristo está en él. Y el otro día fui a caminar con Justin, fuimos a dar un paseo de estos de reflexión. Y bueno, hemos dado un buen paseo y hablábamos porque ellos estuvieron hace, no sé, un mes o así, estuvisteis en Israel, algo así, ¿no? Un poco de tiempo. Y yo era algo que a veces he pensado, ¿no? Digo, bueno, si yo pudiera ir a algún sitio, pues yo me iría pues a Israel, ¿no? A Jerusalén. Y no sé, ¿no? Pues lo mismo me gustaría estar donde Jesús estuvo, ¿no? Pues ver, no sé, diferentes lugares, ¿no? Donde el Señor estuvo, el huerto de Getsemaní, ¿no? Bueno, cosas así, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿no?, que en este versículo, cuando dice siguiendo sus pisadas, y cuando tú vas a lugares así, pues como esto, ¿no? Hay rutas que dice siguiendo los pasos de Jesús, y hay rutas, pues eso, ¿no?, dirigidas, pues tú puedes ir y seguir bueno, de alguna manera los pasos de Jesús, ¿no? Y la verdad que a uno pues le emociona, ¿no? Pero realmente no necesitas ir ahí.
para seguir los pasos de Jesús. No necesitamos ir ahí. ¿Por qué? Porque desde el versículo 21 al 25, él dice, lo voy a leer, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo vino a nuestras vidas. Cuando nosotros éramos como ovejas descarriadas, ¿no? Nosotros hemos podido volver al pastor y obispo de nuestras almas, y Jesús nos dejó un ejemplo. ¿Por qué? Ahí donde nosotros estemos, hay las pisadas. ¿Por qué? Porque Él ocupó nuestro lugar. Por ahí donde yo voy a pasar, Él ya pasó. Por sus heridas fuisteis sanados. No tengo que irme a un lugar para seguir las pisadas de Jesús. Hoy yo puedo seguir las pisadas de Él, porque Él ya trazó el camino. Y Él dejó el ejemplo. Así nos dice la palabra, ¿no? Entonces, creo que no he dicho nada nuevo. Son estas verdades que necesitamos recordar continuamente para que nuestros corazones sean afirmados. Porque el significado de afirmar es asegurar o dar por cierto algo. Y al menos yo creo que muchas veces necesito afirmar mi corazón con las verdades de lo que la palabra dice, de quién soy ahora. Como Justin decía, pero ahora, ¿no? Constantemente tengo que acudir aquí y buscar que Dios me ayude, porque el corazón va desfalleciendo, se va envaneciendo, y hay tantas cosas que ocurren, y el corazón constantemente necesita ser afirmado con la palabra de Dios, para que nuestra vida cristiana no sea una vida superficial, sino una vida centrada en la persona de Jesús, y vivamos una realidad con Dios, ¿no? Y era esto lo que quería compartir con vosotros.